At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Muy buenos días, Puerto Rico. Carmen Enid Acevedo les habla, Bonita Radio. Estamos tempranito por aquí y voy a esperar a que algunos de ustedes se conecten. Porque ayer tuvimos una entrevista que nos pareció buena entrevista desde el punto de vista de su contenido, lo que preguntamos, lo que contestó, incluso la dinámica que se pudo poner un poco tensa en términos de a lo que no están acostumbrados los políticos y las personas que están haciendo vida pública alrededor de la política partidista. Después de lo que ha pasado con los esfuerzos de comunicación en diferentes vías y en lo que se ha convertido una entrevista que no necesariamente se comporta como una entrevista periodística informativa. Y yo quisiera hacer el análisis de esto. Por ahí están llegando ya Alberto, Mary Fonseca, Acevedo siempre por ahí, huepa, Dios la bendiga, Bonita Radio, saludos, Walter López, Miguel Rivera desde Pensilvania. Y por eso es que he querido hacer esta intervención, porque además hoy es un día, como dice el titular, de mercadear buen periodismo. Nosotros vamos a estar esta mañana y yo creo que durante la mayor parte del día, Polo Quiles también llegó por ahí, Marisa. Sí, vi la entrevista, vamos a eso ahora. Y qué bueno que han llegado, corran la voz. Estamos haciendo una parte durante esta mañana precisamente para poder hablar un poco sobre esa entrevista. Cuando les digo que vamos a mercadear buen periodismo es que nos vamos a encontrar algunos colegas periodistas en el área de lo que se conoce como el Digital Forum, que es una actividad que se hace anual de la Asociación de Mercadeo, SME, relacionado a todo lo que está pasando en el mundo digital en Puerto Rico. Y allí se va a presentar el estudio que hace esa organización todos los años, a ver quiénes son los que están, las personas que están produciendo contenido, cómo es que se produce un contenido periodístico, se produce un contenido de entretenimiento, cómo se comporta la audiencia en términos del consumo. Y creo que este año hay unas líneas interesantes que se han empezado a dar desde el punto de vista de este tipo de esfuerzo, y es el asunto de los videojuegos y cómo está impactando el mundo, los llamados gamers, pero lo que se conoce en inglés como gaming, y todo ese mundo de la producción de contenidos e información a través de la multiplicidad de plataformas y tecnologías que existen para que eso ocurra. Así que no voy a estar a las 11 de la mañana, sí voy a estar a las 5, definitivamente vamos a hacer tu noticiero más importante a las 5 de la tarde, que es el de Bonita Radio en YouTube, martes, miércoles y jueves. Pero sí quería hablar con ustedes sobre la entrevista que le hiciera ayer a Edwin Mundo, director de la campaña del gobernador de Puerto Rico, precandidato a la gobernación, una primaria difícil para el Partido Nuevo Progresista, porque yo creo que la insistencia de todos los que hacen análisis del asunto electoral en Puerto Rico es precisamente lo que puede dividir eso al Partido Nuevo Progresista para llegar a una elección general. Y yo quiero empezar por decir que primero me parece que Edwin Mundo se comportó desde el punto de vista de aceptar nuestra entrevista como pensamos que no iba a pasar. Edwin Mundo es el director de una campaña que a Bonita Radio y a esta periodista nunca le ha dado una entrevista, ni siquiera a las personas que están alrededor, ni siquiera los miembros del gabinete constitucional del gobernador, que entenderíamos que tienen una responsabilidad para hablar con los periodistas y dirimir con los periodistas los asuntos del país. Pero eso ha sido consecuente en la administración de Pedro Pierluisi. La única vez que yo he tenido oportunidad de acceder al gobernador fue una conferencia de prensa, y el comportamiento de sus oficiales de comunicación y personas de relaciones públicas y prensa fue altamente cuestionable, incluso una intervención a nuestro juicio indebida en el trabajo periodístico.
Así que sí me llamó la atención que una persona tan llegada, tan cercana al gobernador Pedro Pierluisi me dijera que sí para una entrevista. Pero yo tengo que decir algo sobre eso. Edwin Mundo nunca ha sido un político que se acerque o se retire de la función de un periodista, como lo hemos visto que lo hacen otros elementos del Partido Nuevo Progresista y de otros partidos políticos en este momento de la historia política del país. Es una persona que siempre está en lo suyo, en su estructura. Nunca ha dicho lo contrario a lo que dijo en esta entrevista ayer. Es una persona totalmente leal al Partido Nuevo Progresista y él está ahí, elección tras elección, tratando de que su partido gane. Así que en ese sentido, tengo que decir que por un lado no lo esperaba por el momento en que hemos vivido y estamos viviendo los periodistas hoy, que sencillamente nos niegan entrevistas y se acabó, a menos que no sea la entrevista a lo que están acostumbrados los políticos en los últimos 30 años, que es a la entrevista de relaciones públicas, a la entrevista que no se es incisivo alrededor del contenido y lo sustantivo, y a esos esfuerzos van. Dicho eso, sí tengo que decir que en términos de su comportamiento, yo creo que Edwin Mundo, aunque sabe qué tipo de periodista soy yo, sabe cómo me esfuerzo en hacer un trabajo desde la investigación, con evidencia, etc. Edwin Mundo trató de que se convirtiera la entrevista en ese grito y en ese hablar por encima de, para poner su mensaje y colocar su mensaje no importa qué. Yo creo que ese fue el momento tenso de la entrevista, porque él insistía entonces en comportarse como tal y yo insistía en definitivamente este no es el periodismo para... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.